Querido y amantísimo Dios, Padre Celestial, te damos las gracias, Señor. Gracias por ese amor, Señor, tan grande sobre nuestras vidas, Señor. Gracias por ese favor y esa gracia que tú has puesto, Señor, en cada uno de mis hermanos, Señor. Te pedimos, Señor, sigas hacia adelante con nosotros, Señor. Sigue trabajando, Señor. Síguenos presentando tu amor y tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Hay alguien aquí? Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios es bueno. Amén. Necesitamos que nos despertemos, ¿verdad? Pero bueno, Dios es bueno. Dios nos ha congregado de nuevo aquí para ministrarnos, ¿no? Nosotros, como hacemos siempre, le ministramos a Él mediante la alabanza, nuestras ofrendas. Y también Dios nos ministra a nosotros a través de su palabra. Mario ha hecho una pregunta. ¿Queremos agradar a Dios? Amén. Yo haría otra. ¿Estamos agradando a Dios? Menos, ¿verdad? O sea, todos queremos, pero nos cuesta, ¿verdad? Pues hay que agradar a Dios en todo lo que hagamos. Por eso necesitamos aprender cada día más de su palabra. Necesitamos meditar, profundizar, excavar en la palabra de Dios. Así encontraremos la cantidad de tesoros que ahí se encuentran, ¿verdad? Estamos tratando el tema de seguir a Cristo, cómo seguir a Cristo y cómo seguirlo de verdad. Y también saber, aprender lo que significa el costo que hay que pagar para seguirle. Y se planteaban, voy a hacer un corto resumen, se planteaban una serie de preguntas a lo largo de los estudios, la meditación de este tema. Y la primera era, ¿cómo está nuestra relación con Jesucristo? ¿Tenemos una armonía con Él? ¿Vivimos cerca de Él? ¿Convivimos con su palabra? ¿Conocemos realmente a Dios? ¿O lo conocemos de oídas? Como Job dijo, de oídas te había oído. Pero cuando tuvo una relación personal, íntegra, rotunda con Él, aún en medio de la angustia y de los problemas, Él dijo, ahora mis ojos te ven. Quizá cuando nos vayan bien las cosas, como que no veamos, como que no conozcamos bien a Dios. Y es en medio quizá de la prueba y la dificultad, cuando realmente si reaccionamos como debemos reaccionar los creyentes, buscando a Dios, buscando su ayuda, entonces diremos, ahora mis ojos te ven, ¿verdad? Porque es muy fácil aclamar a Dios o adorar a Dios cuando las cosas nos van bien, pero trae mayor recompensa a adorar y alabar a Dios cuando las cosas no nos van tan bien. Porque estamos agradando a Dios cuando en medio de la tribulación y la prueba recurrimos a Él, recurrimos a nuestro Padre Celestial, que es un Padre amoroso, un Padre que quiere lo mejor para nosotros, que Él se agrada cuando estamos en su presencia, cuando dialogamos con Él, no que le presentemos la lista de la compra, como algunas veces hacemos, ¿no? Sino que tengamos una relación personal, íntegra, aprendiendo a escuchar su voz, que muchas veces no tenemos el tiempo necesario para escucharlo. Actuamos rutinariamente, por hábitos. Le presentamos al Señor el día y nuestros quehaceres. Le decimos que nos guíe y que nos proteja y que nos aconseje, pero no le damos tiempo a que nos aconseje precisamente, ¿verdad? De ahí la necesidad, hermanos, de conocer realmente a Dios, de tener una relación de intimidad con Él. Y otra pregunta era la siguiente: ¿hemos tomado nuestra cruz y la seguimos de verdad? Decíamos que para aprender a seguir a Cristo con la excelencia que se merece, porque no hay que seguir a Cristo de cualquier manera, y valorar el precio a pagar, debemos entender que la palabra de Dios
debe ser nuestra delicia, un gozo, buscar en la palabra de Dios, estudiarla, meditarla, buscar la ayuda del Espíritu Santo en la presencia íntima de Dios para que Él nos revele esa palabra, ese maná que decíamos, ese maná oculto en el cielo, que solamente se revela, es revelado a aquellos que se mantienen fiel a Dios. Si tú no eres fiel a Dios, Dios no te va a revelar nada. Leerás la Biblia y no la entenderás. Querrás buscar, yo que sé, una explicación a tu situación, pero no la encontrarás. ¿Me estáis comprendiendo, hermano? También la palabra de Dios debe ser ese anhelo, ese deseo ardiente, esa pasión que todo creyente tiene que buscar en la cercanía con el Señor. Todo esto nos lleva, como decíamos la semana pasada, a buscar a Dios en intimidad, a solas con Él. A veces oramos en familia, oramos como iglesia, pero también debemos tener un tiempo a solas en la intimidad con Dios. Es una necesidad de estar en intimidad con nuestro amado, ¿verdad? A solas con Dios y a través de la intimidad, de esa intimidad, Dios nos revela su palabra para que la podamos entender, valorar y aplicarla a nuestra vida. Cuando tenemos esa cercanía con el Señor y pasamos tiempo a solas con Él, se adquiere confianza en sus promesas. Empezamos a creer que las promesas de Dios se van a cumplir en nuestra vida. La confianza en Dios, confiar en sus promesas, nos dará lugar a estar dispuestos a renunciar a nuestros pensamientos, que como ha dicho Mario, nuestros pensamientos siempre estarán por debajo de los pensamientos de Dios. Y esto también lo haremos de buena gana y con ilusión, el entender y en valorar que Dios está por encima de todos nuestros pensamientos o de todas nuestras ideas. Nuestros pensamientos tienen que morir, hermanos. Nuestros planes, si no están en acuerdo con la voluntad de Dios, también tienen que morir. Y tiene que reinar Dios en nuestra vida. Eso es una necesidad. Al mismo tiempo que una recompensa, porque cuando Dios es lo primero en nuestra vida, los mayores beneficiados somos nosotros. Dios no es un Dios caprichoso que ha dejado su ley, su palabra, para amargarnos la vida. Todo lo contrario. Hay quien considera obedecer la palabra de Dios como una carga. Pero hermanos, no debe ser una carga. Debe ser una delicia estar en la presencia de Dios, que el Dios creador del universo pueda hablar con nosotros. Eso es algo que quizá la mente humana incrédula no entienda, pero que es una realidad. Aquellos que le practicamos la palabra de Dios, aquellos que vivimos de acuerdo a esos principios, aprendemos a entender que eso nos trae beneficio. Seguir la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios siempre nos traerá beneficio. ¿Qué nos traerá ruina y fracaso? El seguirla, el conocerla, porque muchos conocen la palabra de Dios pero no la obedecen. Eso nos lleva a la ruina espiritual y como consecuencia, porque yo siempre he dicho que las ruinas y las crisis naturales provienen de la crisis espiritual. Cuando un pueblo, cuando una nación se olvida de Dios, entra en crisis espiritual y eso conduce a la crisis material. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy en el mundo? El mundo vive de espaldas a Dios, cada vez desean menos hablar, tener relación con Dios, conocer a Dios, que alguien le hable de Dios. Lo rechazan a Dios y rechazan a aquellos que sirven a Dios. Por tanto, rechazan a su iglesia. Y las consecuencias las estamos viviendo y las estamos viendo continuamente. No tenemos más que conectar con el mando el televisor o la radio, internet, ver todo lo que está ocurriendo en este mundo. Y lo que ocurre en este mundo, hermanos, no es culpa de Dios. Como algunos quieren justificar su mala actitud
La quieren justificar acusando a Dios que porque Dios permite. Dios te ha hecho libre. Para Dios no eres una marioneta. Tienes una libertad de decisión, un libre albedrío. Y tú decides destruir este planeta o cuidarlo. Tú decides obedecer su palabra o desobedecerla. Claro que cada decisión trae su consecuencia. Si tú actúas bien, si la decisión tuya es la correcta, pues traerá beneficio. Pero si es incorrecta, traerá lo contrario, fracaso, ¿verdad? Por eso la necesidad de vivir cerca del Señor, convivir con su palabra. Nuestros pensamientos, como he dicho, tienen que morir y Dios tiene que reinar en nuestra vida. Y escuchar bien, Dios no se va a unir nunca a nuestra visión humana. Somos nosotros quienes debemos unirnos a su visión divina, dejarle a Él el control de nuestra vida. Es la mejor decisión que un ser humano pueda tomar, dejar en las manos de Dios nuestra vida. Muchos no aceptan eso porque creen que pierden libertad. Y como algunas veces repito, alguien dijo que el ser más libre del mundo es aquel que es esclavo de Jesucristo. Porque Jesucristo nos hace libres, libres de cargas, libres de ataduras, libres de la peor atadura que existe, que es el pecado. Para eso envió a Jesucristo. Y a través de su sangre, esa sangre nos redime, nos compra de nuevo, nos vuelve a la relación que tenía el hombre al principio antes del pecado. A través de Jesucristo nos vuelve a esa relación de intimidad con Él. Por eso es necesario, porque todos nacemos con una naturaleza, con tendencia al pecado. De ahí la necesidad de nacer de nuevo. Jesús, hablando con Nicodemo, uno de los expertos y sabios de la sinagoga, maestro, le dijo que le era necesario nacer de nuevo. Y él no entendía esa frase que le dijo Jesús. Y entonces le preguntó: pero Señor, ¿cómo es posible que yo vuelva a entrar en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Y Jesús le dijo: no te estoy diciendo esa forma de nacer, porque es necesario que debas nacer en espíritu, a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo que nos regenera, nos hace una nueva creación en Cristo. Y cuando entendemos eso y valoramos eso, aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador y nacemos de nuevo. Y entonces, al nacer de nuevo, recibimos una nueva identidad, pasamos a ser hijos de Dios. Porque no todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios, pero solamente son hijos de Dios aquellos que aceptan y reciben a Jesucristo, aceptan y reciben el sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros, lo aceptan y le obedecen. Y entonces la vida nuestra pasa a ser una vida plena y auténtica, empezamos a vivir la vida eterna. Pero por eso aquí surge la siguiente pregunta: ¿quién controla tu vida? ¿Quién es el que controla tu vida? Cuando sometemos nuestra mente a Cristo, cuando sometemos nuestra mente a la palabra de Dios, cuando nos unimos a su visión divina, el Señor toma el control de nuestra vida, que es el que debe tomarla. ¿Quién gobierna tu mente? ¿Quién gobierna tus pensamientos? Son preguntas que deberíamos hacernos individual y particularmente. Hay una verdad, digamos, central sobre este tema, que es que quien controle, quien gobierne tu mente, va a controlar, va a gobernar todo tu ser, va a gobernar toda tu vida. Tu mente son como las bridas de un caballo. Con ellas se controla al animal.
Por eso quien controle tu mente está controlando tu vida. De ahí que la mente sea el campo de acción que más utiliza, donde más trabaja Satanás para controlar nuestra vida, poniendo pensamientos, poniendo dudas, quitándonos la fe, porque recordemos que la duda es el ladrón de la fe, y el enemigo se encarga precisamente de eso, de sembrar dudas y de poner malos pensamientos en nuestra mente para controlarnos, para controlar nuestra vida y que salgamos del control divino, que es donde mejor debemos estar, en ese control por parte de Dios. En Efesios capítulo 4, versículos 8 y 9, Pablo exhorta y nos aconseja: concentraos, o sea, dirijan su mente en todo lo que es verdadero. Hay mucha falsedad, mucha mentira hoy en día, muchas religiones falsas, muchas sectas, muchas iglesias llamadas cristianas que viven en la mentira. Por eso dice que debemos concentrar nuestra mente en todo lo que es verdadero, en la verdad, en Jesucristo, en todo lo que es honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. La naturaleza es preciosa de admirar y a veces no nos damos cuenta porque desperdiciamos nuestra vida en otras cosas, de lo precioso y lo bonito que es la naturaleza que Dios ha creado para que la perla de su creación, tú y yo, podamos disfrutarla. Piensan, deben pensar, dice el apóstol, en cosas excelentes y dignas de alabanza. Si nuestra mente está ocupada en todo eso, ¿creéis que puede caber ahí la duda y los malos pensamientos? Por eso es un sabio consejo. La palabra de Dios está llena de promesas y consejos extraordinarios que si los aplicamos a nuestra vida van a funcionar. Luego el apóstol en el versículo 9 dice: no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, está diciendo Pablo, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. O sea, Pablo les había dado testimonio con la boca, pero también con sus hechos. Esa es la clave de la vida cristiana, conocer la palabra de Dios, predicarla y vivirla, para que esa predicación tenga impacto en los demás, que vean que lo que predicamos es lo que hacemos. Y Pablo se lo dice bien claro. Y entonces la consecuencia, entonces el Dios de paz estará con vosotros. En otras palabras, tendréis la paz de Dios. Esa paz que el mundo no puede dar, hermanos. No te refugies en el mundo, en el sistema mundano que vive de espaldas a Dios, que hace cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Busca la paz de Dios. Esa paz que te va a transmitir garantía, te va a transmitir la seguridad de que estamos en la verdad. La paz de Dios significa hacer las paces con Dios. Si vives de espaldas a su palabra, si vives desobedeciendo su palabra, date la vuelta ya. Empieza a vivir de acuerdo a Dios, empieza a vivir de acuerdo a su palabra y entonces tendrás esa paz interior y sobre todo esa paz tan necesaria en este tiempo, que sabéis, y estamos viviendo en tiempos muy difíciles y necesitamos esa paz interior, esa paz en el alma que nos transmite cuando estamos cerca y convivimos con Dios y su palabra. Hermanos, nuestra actitud en esta vida siempre estará condicionada a nuestra manera de pensar. Por eso debemos someter todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Filtrar todos los pensamientos que nos lleguen a través del filtro de la palabra de Dios y ver si están de acuerdo con la palabra de Dios. Pero claro, para eso debemos conocer la palabra de Dios. Y cuando nos venga un pensamiento que no esté en orden, en acuerdo con la palabra de Dios, rechazarlo, someterlo, llevarlo preso ante la presencia de Cristo. Amén. Existe, digamos, un proceso
Los pensamientos nos van a llevar a sentimientos. Y cuando los sentimientos, los sentimientos nos van a conducir a la acción. Primero pienso, luego siento y según siento, hago. Es un proceso. Por eso cuando el primer paso es, llega el pensamiento. El pensamiento está de acuerdo a la palabra de Dios. Lo siento en mi corazón y entonces actúo de acuerdo a la palabra de Dios. Pero si el pensamiento es negativo, si el pensamiento no pasa por el filtro de la palabra de Dios, hay que rechazarlo en ese momento. Y entonces no llegaremos al sentimiento y a la acción. ¿Estáis comprendiendo? Esos pensamientos que hemos dado cabida en nuestra mente son el producto de una reacción a lo que escuchamos o vemos, seguramente es así, y entonces se convierten en sentimientos. Y cuando les damos cabida a través de nuestras palabras, o sea, cuando lo confesamos con nuestra boca, la consecuencia son nuestras acciones. El apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 10, a partir del verso 3, nos dice: pues aunque andamos en la carne, vivimos en un cuerpo físico, está diciendo, ¿no? Todos tenemos un cuerpo físico. Digamos que es la morada de lo que realmente somos, porque lo que realmente somos no es lo que vemos, es nuestro espíritu. Y entonces nuestro espíritu, está diciendo Pablo, vive en la carne, en un cuerpo humano, pero dice, no militamos, o sea, no luchamos los creyentes según la carne, según lo que este cuerpo desea, que a veces son deseos pecaminosos. Somos humanos, hermanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Eso es una regla que tenemos que saber los creyentes. Versículo 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas que debemos emplear los creyentes no tienen que estar dirigidas por nuestra carne. Ante una ofensa, ¿qué reacción produce nuestra carne? ¿O nos empuja nuestra carne? Cuando alguien te ofende, ¿qué reacción nos viene? La carne se pone delante y quiere venganza, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que someter esa carne, esos impulsos, al Espíritu. Y el Espíritu te va a guiar a devolver bien por mal. Y entonces seremos de impacto en esas personas que te han ofendido, que también las ama Dios. Por eso de nuestra reacción depende que esas personas caigan a los pies de Cristo. Si una persona te ofende y tú reaccionas bien, no reaccionas vengándote o insultándole más que ella a ti, que es lo que se suele hacer en el mundo, ¿no? Yo recuerdo cuando no conocía al Señor y éramos niños pequeños y decíamos, mi padre es bueno, dice, y el mío más. O sea, siempre nosotros éramos superiores a los demás. Si nos ofendían, nuestra ofensa era la ofensa más grande, ¿verdad? Pero cuando nos convertimos al Señor, cuando somos una nueva creación en Cristo, la Biblia enseña que tenemos que devolver bien por mal. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, dice la palabra de Dios, no debemos olvidarnos, porque estos son los sacrificios que le agradan a Dios. ¿Queremos agradar a Dios? ¿Estamos agradando a Dios? Hermanos, hay que usar las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos y muchos disparates que se escuchan y también se escuchan dentro de algunas iglesias llamadas cristianas, y eso suelen acudir a nuestra mente. Y el versículo 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
Hermanos, debemos destruir todo obstáculo de arrogancia, de soberbia, que impide que la gente conozca a Dios. Cuando nosotros reaccionamos con orgullo, reaccionamos con soberbia, estamos impidiendo a las personas que conozcan a Dios. Y nuestra obligación con nuestra vida, con nuestro testimonio, es esa precisamente, que el mundo que nos rodea vea a Cristo en nosotros y pueda convertirse al Señor. ¿Estáis comprendiendo, hermanos, la importancia de nuestra labor aquí en la tierra como la Iglesia de Jesucristo que somos? Ese pueblo, en el Antiguo Testamento habla de un pueblo, habla de un rebaño. En el Nuevo habla de la Iglesia, ese pueblo elegido por el Señor para que anunciemos sus virtudes. ¿Cómo se anuncian las virtudes? Imitando esas virtudes, conociendo lo que Jesucristo hizo, dijo y enseñó, y aplicándolo a nuestra vida. Continuamente, hermanos, estamos siendo bombardeados por palabras, imágenes, pensamientos e ideas que nos empujan a hacer las cosas que no agradan y no glorifican a Dios, y que como consecuencia harán que perdamos sus bendiciones. Por eso Pablo aconseja que toda palabra, todo pensamiento, toda imagen y toda idea debemos someterla a la palabra de Dios, pasarla, como he dicho, pasarlo todo por el filtro de su palabra. En Isaías capítulo 55, versículo 9, Dios nos dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermanos, la situación actual en que vivimos, en que la sociedad vive, esa sociedad, digamos que es la influencia, nos influencia, incluso causa dependencia. Lo que los medios de comunicación, las redes sociales, Internet, nos bombardean diariamente con malas noticias. Hay que ver qué pocas buenas noticias ocurren, ¿verdad? Porque solamente se escuchan malas noticias. Es que no hay buenas noticias. Hermanos, tú y yo tenemos la buena noticia. Y aunque los medios de comunicación no hablen de ella, hay medios que sí, que hablan de ella, nosotros tenemos que ser la voz, esa voz que hable del amor y de la misericordia de Dios, de las buenas noticias que existen hoy, que es que Cristo vino a la tierra para salvar a los pecadores. Tremenda noticia, ¿verdad? Buenísima noticia que tenemos que transmitir, ser la voz, la radio, la televisión de este mundo. Pero claro, estamos influenciados por todo eso que sale. No salen, como he dicho, malas noticias, destrucción, muerte, infidelidades en los famosos culebrones, que muchos llamados cristianos están atados a culebrones. Y no me digáis que no, que yo sé que sí. Y esos culebrones transmiten nada más que infidelidad. Uno se lía con la mujer del otro y el otro con la mujer del otro. Todo es un embrollo ahí de infidelidad. Y en vez de estar, digamos, atados a la palabra de Dios, se está atado a esta serie de culebrones que no nos llevan nada más que a la destrucción, porque se suele imitar los estereotipos que salen en televisión. Esas dietas famosas, y tú no te ves como el modelo que sale en televisión, te amarga la vida el mirarte al espejo y verte que estás un poquito gordito o gordita. ¿Verdad? ¿O miento? ¿Aviva o miento? Avivamiento, ¿no? Necesitamos, hermanos, un avivamiento espiritual, que entendamos precisamente que no tenemos que estar atados a todo ese tipo de ataduras. También se ven robos, pornografía de todo tipo, mentiras, falsedades, todo en los medios de comunicación
rezuma inmoralidad sexual, falta de ética y falta de todo tipo de moral. Por eso no debemos dejarnos influenciar. A veces no tenemos ni fuerza para apretar el botón del mando y apagar la tele y encender el espíritu y buscar la intimidad con el Señor, que te va a ser de más provecho que ver un culebrón. Por eso, hermanos, la necesidad de rendir todo esto a la palabra de Dios, acercarnos a Él en oración y recibir su consejo y su guía, y alejarnos así de todo tipo de tentación. Primera de Corintios capítulo 10, verso 13, Pablo nos abre los ojos sobre este tema. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Sabéis que ser tentados no es pecado? El pecado está cuando caemos en la tentación. Jesús fue tentado, ¿verdad? Pero la Biblia dice que en su boca nunca se halló una mentira, ni pecó nunca, ni cometió ningún pecado, pero sí fue tentado. El problema está en caer en la tentación. Pero dice: Dios es fiel, que no os dejará ser tentados, ser probados más de lo que podáis resistir, sino que dará, o sea, abrirá una puerta, aconsejará, te guiará, juntamente cuando te venga la tentación, te dará una salida para que podáis soportar y salir vencedores sobre esa tentación. Pero, hermano, para esto necesitamos estar cerca de Él, cerca de su palabra, para recibir el consejo y la ayuda que necesitamos en esos momentos. A veces, y esto es una realidad, a veces nos parece mucho tiempo estar unos minutos en oración en la presencia de Dios. ¿Es verdad? Nos cuesta buscar ese tiempo, esos minutos tan necesarios diariamente, ese alimento, ese maná para que seamos alimentados en espíritu y podamos afrontar cualquier situación difícil. Y en cambio, como digo, perdemos horas y horas viendo televisión, redes sociales o internet. Hay personas que están tan atadas a esto que duermen con el móvil en la mano, porque si se lo quitan es como si les faltara algo. Hay hermanos que se dejan la Biblia olvidada en la iglesia y ni llaman ni vuelven a recogerla. Pero cuando se dejan el móvil: pastor, ¿está usted en la iglesia todavía? Sí, es que me he dejado el móvil. Eso ocurre en el mundo y ocurre dentro de la iglesia. La movilfobia es el arma que utiliza hoy en día Satanás para despistarnos, para que estemos alejados, lejos de Jesús, y estemos cerca de toda esta inmundicia. Hay cosas buenas, hay que reconocerlo. Yo siempre pongo un ejemplo: un cuchillo con un uso normal en la cocina para partir la cebolla, pelar las patatas, es bueno, pero también puedes apuñalar a una persona y lo matas. La herramienta de internet pasa lo mismo. Si la usas bien, te dará beneficio. Pero si el mal uso o el abuso te va a traer perdición a ti y a tu familia, que es lo que Satanás quiere. Por eso utiliza estos medios en el orden de Dios. Yo los utilizo porque ahí están las Biblias rápidamente, las concordancias, los diccionarios bíblicos donde buscan los significados, distintos significados de las palabras. Yo me paso el día a veces preparando mensajes y preparando estudios y utilizo internet, claro que lo utilizo. Y me salen ventanas por todos sitios para que le dé y me entre la pornografía o me entre cualquier cosa. Es un delito
escuchar bien, es un delito regalarle a un niño de 1 año un móvil. Es como si le dieras una pistola a un bebé. Pero hay padres que en el primer cumpleaños ya le han comprado al niño un móvil. Y eso es lo más peligroso que puede haber, porque mirad, están influenciados también por lo que les enseñan en los colegios, las nuevas ideologías, que si eres niño te puedes cambiar a niña, que si mira esto y los niños se meten al aseo, empiezan a ver con el móvil, que eso un niño pequeño de 1 año sabe manejar un móvil y puede entrar donde no debe entrar. Y luego vienen, imaginaos en la inocencia de un niño de 1 año, viendo que 2 hombres se besan, o 2 mujeres se abrazan y se besan, que lo pueden ver. Y llega a casa diciendo con 1 añito o con 2 añitos, mamá, yo quiero ser niña, un niño, o una niña quiere ser niño. Y luego dicen, eso es que ha nacido trans. Leches, con perdón. Nace bien, pero como son influenciados desde tan pequeñitos, pierden su identidad, la identidad que Dios les ha dado. Y los padres y la sociedad de hoy en día lo acepta como algo normal. Y todo viene de la dejadez paterna de los padres, que para que los niños no les den la lata, en vez de preocuparse de ellos, porque es una obligación de los padres preocuparse de los niños, de los hijos, que son herencia santa de Dios. Yo me preocupo de traerles el alimento y como trabajo tanto cuando llego a casa ni le hago caso a los niños porque estoy muerto de trabajar. El principal trabajo de un padre es cuidar y proteger a sus hijos y también alimentarlos. Pero no podemos justificar una acción con la otra. No sé si me hago entender. Se está atacando la inocencia de nuestros hijos. Se está atacando con la permisibilidad del gobierno y de las autoridades. Y cuando alguien viene con un buen mensaje a los niños para que acepten su identidad, para que estén prevenidos contra todo este acoso, te dicen que no. Te dicen que no puede ser, que hay problemas logísticos. Eso ha pasado aquí en Mula en esta fecha. Con buenas palabras y sin decirnos que no lo niegan, que esa es otra, que los políticos se tiran 1 hora hablando y al final dices, ¿qué me ha dicho? No me he enterado de nada. Porque los políticos son así. Nos han negado darles clases o un taller educativo policial sobre cómo prevenir a los niños de los pederastas y de los acosadores sexuales. Al final pudimos hacerlo en el jardín, pero gloria a Dios, había 20 o 25 niños con sus padres que recibieron el mensaje. Y se ha sembrado, digamos, una levadura ahí que va a fermentar. Y necesitamos oración para eso, apoyo en oración, para que esos niños que han recibido esa charla pueda repercutir en el resto, que han sido privados por las autoridades de este pueblo. Ahora vamos y les votamos, este pueblo, con excusas absurdas. Te dicen que no ha habido tiempo, y estamos desde junio planificándolo con ellos, que vino aquí el alcalde y se le presentó el proyecto y nos dijo que sí, que nos apoyaría, pero cuando ha llegado el momento
todo problema. En fin, que Dios les bendiga mucho. Existe también una regla. Dice, a lo que más tiempo le dediquemos, eso va a dominar, eso va a gobernar nuestra mente y va a gobernar nuestra vida. ¿A qué dedicas el tiempo libre? ¿No había una canción por ahí de Perales que decía eso? Yo pregunto a la iglesia, ¿a qué dedicamos el tiempo libre? A lo que más dediquemos nuestro tiempo, eso va a dominar nuestros pensamientos, nuestra mente y va a gobernar nuestra vida. Por eso esto requiere, hermano, es necesario andar en el Espíritu, sometiendo así nuestros deseos carnales. En Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 17, Pablo dice, andad como un mandamiento en el Espíritu y no satisfagáis, o sea, no alimentéis los deseos de la carne, de la naturaleza pecaminosa, porque dice, el deseo de la carne, de nuestra carne, va contra el Espíritu, lucha contra el Espíritu, y el Espíritu lucha contra la carne. ¿Qué está más fuerte, la carne o el Espíritu? ¿A quién estamos alimentando más? ¿A la carne o al Espíritu? Al que mejor estemos alimentando será el vencedor. Por eso dice Pablo que debemos satisfacer los deseos del Espíritu y no los de la carne. ¿Estáis comprendiendo? Porque dice, estos deseos se oponen entre sí, la carne contra el Espíritu, para que no hagáis lo que quisierais hacer. Y en Romanos capítulo 8, versículos 13 al 14, mirad qué nos dice Pablo. Porque si vivís de acuerdo conforme a la carne, conforme a lo que nuestra carne desea, alimentando nuestros deseos carnales, moriréis. ¿Sabéis lo que significa ese moriréis? Porque me podréis decir, si al final sí, es verdad, vamos a morir todos. No está hablando de la muerte física, hermanos. Está hablando que moriréis, os condenaréis, muerte espiritual, si seguimos los deseos de nuestra carne. Más, dice, si por medio del Espíritu hacéis morir, porque está más fuerte, vencéis la carne, las obras de la carne, entonces viviréis. ¿Qué quiere decir? Tendréis ya aquí vida eterna. Tendréis un anticipo de la vida eterna aquí. Pero para eso debemos vivir en el Espíritu, alimentando el Espíritu. ¿Cómo se alimenta el Espíritu? Con la oración, con la meditación de la palabra de Dios, con la oración, con esa intimidad tan necesaria con nuestro Dios y Padre Celestial. Así va a coger fuerza nuestro espíritu, y cuando se presente la carne dirá al Espíritu, ¡ay, sometida, calladita, preso! Esa naturaleza presa a los pies de Cristo. Y saldremos vencedores, hermanos. Versículo 14. Porque todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estos son verdaderos hijos de Dios, auténticos hijos de Dios. Debemos pasar más tiempo, hermanos, en presencia del Señor, prestarle atención a lo que verdaderamente merece la pena y edifica, y desechando, ¿qué quiere decir? Echando a la basura todo lo que es de mala influencia para nosotros y que al final va a controlar nuestra mente y al final va a controlar también nuestra vida. Y tú te llamarás libre, pero realmente no eres libre si te dejas llevar por tu carne. Si tú sometes tus pensamientos, sometes tu vida al Espíritu, serás esclavo de Cristo. Y la esclavitud de Cristo es la mayor libertad que alguien pueda tener.
Amén. Y así, al ser guiados por el Espíritu Santo, vamos a demostrar que somos verdaderos hijos de Dios. La gente se va a dar cuenta de que lo que decimos es la realidad. Se va a dar cuenta de que realmente somos hijos de Dios. No de boquilla, sino de hecho. Tendrán que aceptarlo. Tendrán que reconocer que somos hijos de Dios. Y yo me planteo la pregunta, ¿el mundo que nos rodea, las personas de este mundo que nos rodean, pueden llegar a esa conclusión con respecto a nosotros? ¿Podrán decir que realmente somos hijos de Dios? Una pregunta que dejo en el aire. Hay que recordar, hermanos, que la mente, como he dicho antes, es el campo de batalla donde más en su ancha trabaja Satanás. Por eso debemos someter nuestra mente a Cristo. Someter es aceptar su autoridad. La palabra someter es que suena mal, no sé por qué. Estamos sometidos a nuestros jefes terrenales, ¿verdad? Porque si no nos sometemos a lo que los jefes nos dicen, ¿qué ocurre? Que nos echan a la calle. O sea, aceptamos, nos sometemos a la autoridad de los jefes. Pero ya nos cuesta someternos a la autoridad paterna. Los hijos cada vez desprecian más a los padres y los desobedecen, no aceptan su autoridad. Y el principal motivo es que los padres no han sabido imponer esa autoridad. Porque esa autoridad hay que imponerla desde pequeñitos. Y a veces decimos, no, ya serán mayores. Cuando te vengas a dar cuenta, se han sublevado contra tu autoridad y no te van a respetar como padre. De ahí la necesidad que los hijos en las familias cristianas mamen la palabra de Dios, vivan junto con los padres conviviendo con la palabra de Dios. Y así cuando llegue el momento de someterse a cualquier autoridad, se van a someter sin ningún problema. Y sobre todo someterse a la autoridad y a la soberanía de Dios. Que como he dicho, nos cuesta someternos a las autoridades paternas, a la autoridad de Dios, a las autoridades que Dios ha puesto en la Iglesia, nos cuesta. Pero es algo necesario. Y es una orden que encontramos en la palabra de Dios. Sométase a toda autoridad. Claro está, cuando esa autoridad no te mande algo que vaya o que viole la palabra, que vaya en contra de la palabra de Dios, entonces sí, no debemos someternos. Ahora, someternos a las autoridades del mundo, a la Guardia Civil, a la policía, a los semáforos. ¿Sabéis que los semáforos son una autoridad que debemos respetar? Y si no respetamos, tenemos consecuencias, ¿verdad? Pues debemos someternos a la autoridad que está por encima de todas las autoridades, que es la autoridad y la soberanía de Dios. Hermanos, para que Dios sea exaltado, y ya estoy terminando, debemos morir a nuestras opiniones, debemos morir a nuestras tradiciones, que a veces nos cuesta dejar ciertas tradiciones que hemos heredado de nuestros antepasados, pero que si las analizas y las pasas por el filtro de la palabra de Dios, vemos que no están de acuerdo a su palabra, pero nos cuesta salir de esas tradiciones. Las tradiciones, dice la palabra de Dios, invalidan el poder de la palabra de Dios. Debemos también morir a nuestros hábitos y costumbres si están fuera de la voluntad de Dios y seguir y obedecer la palabra de Dios por completo. Hay quien acepta algunas partes de la palabra de Dios y otras, como no le va bien con su situación, las desechan. La palabra de Dios es palabra de Dios desde Génesis, capítulo 1, versículo 1, a Apocalipsis, ¿verdad? Todo es palabra de Dios. En momentos de duda, hermanos, debemos pedirle a Dios ayuda para recordar la grandeza de su amor y de su fidelidad y también hacernos acreedores a sus promesas. Si no conoces sus promesas, estudia y profundiza y medita en la Biblia, que las vas a encontrar, porque ahí están todas las promesas. La Biblia está llena de promesas,
Y como suelo decir siempre, son promesas condicionadas a nuestra actitud, a nuestros hechos. Cuando nosotros hacemos algo de acuerdo a la palabra de Dios, hay una promesa, y esa promesa se cumple. Pero si tú no estás en la voluntad de Dios, si tú no haces la voluntad de Dios, las promesas van a estar ahí, pero no se van a cumplir nunca en tu vida. También debemos pedirle que nuestra fe sea fortalecida, de forma que nos mantengamos firmes en lo que nos han enseñado, obrando siempre de acuerdo con la voluntad de Dios y hacernos dignos acreedores de recibir sus grandes promesas. Amén. Bien, pues lo vamos a dejar aquí y seguiremos la semana que viene.